Hola, muy buenos días. Este es el podcast de Píldoras para Zoho CRM. Hoy iniciamos nuestro podcast número 2. ¿De acuerdo? Estoy muy contento porque este ya es el primer podcast de los que vamos a empezar a entrar en materia y vamos a empezar hablando sobre Zoho CRM y el mundo de CRM en general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos va a aportar un CRM o en este caso qué nos va a aportar Zoho CRM? Pues bien, básicamente un CRM, aunque supongo que si estáis escuchando este podcast es porque ya tendréis algunos conocimientos, seguramente muchos de vosotros habréis intentado implantar ya Zoho CRM o algún otro tipo de CRM y por algún motivo no habéis tenido éxito o simplemente queréis mejorar o aprender algo más, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver si lo logramos. Sí que tengo que deciros que vamos a iniciar estos podcasts, vamos a ir empezando desde la base, es decir, vamos a intentar explicar para usuarios muy poco pues muy poco acostumbrados a trabajar con CRMs, es decir, vamos a conocer el producto desde abajo e iremos subiendo de funcionalidades conforme pasen los podcasts, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que este podcast, os advierto que no es un podcast para expertos, es un podcast dedicado para ti, para ese emprendedor o para ese pequeño empresario que quiere mejorar su CRM si ya lo tiene o implantarlo si no lo tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar, como decía, hablando sobre o conociendo qué es Zoho CRM. Sí, volviendo a la pregunta que comentaba antes de qué nos puede aportar, pues básicamente lo que nos va a aportar un CRM y concretamente Zoho, desde mi punto de vista, la función más importante es la automatización de la fuerza de ventas. ¿Qué es esto de la automatización de fuerza de ventas? Parece así muy serio, muy rimbombante. Pues básicamente es como simplificar los procesos y evitar procesos repetitivos, ¿de acuerdo? Automatizar significa que un autómata haga algo, ¿no? Pues es decir, todas las acciones que realizamos desde que intentamos conseguir una venta, o sea, desde que intentamos conseguir un posible cliente hasta que terminamos vendiéndole, en ese ciclo, ¿vale? En ese ciclo de ventas o de la venta, lo que hacemos es que pasamos por diferentes etapas. Bien, pues en cada etapa normalmente, quieras o no, aunque lo estés haciendo inconscientemente, ejecutas una serie de acciones o de tareas determinadas, más o menos repetitivas. Pues bien, eso es lo que nos va a permitir Zoho CRM. Todas esas tareas repetitivas las las automaticemos y el CRM se convierta en uno más, ¿de acuerdo? Es decir, el CRM lo que va a ser es transformarnos, como a mí me gusta decir, en un hombre orquesta. Estoy hablando del autónomo, ¿no? Es decir, yo considero que el CRM nos consigue transformar en un hombre orquesta. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos da una serie de herramientas que nos va a permitir, pues sinceramente, gestionar mucha más información y de una manera mucho más eficiente, como iremos viendo en este o en próximos capítulos, ¿vale? Bien. ¿Qué es esto de simplificar procesos? ¿Qué cosas podemos hacer con esta automatización de ventas? De la fuerza de ventas, perdón. Pues mira, la primera es que podemos generar y clasificar prospectos. ¿Qué es un prospecto? Un posible cliente. ¿De acuerdo? Un prospecto es aquella entidad, normalmente una persona, que nos da acceso o bien a una persona final, si nuestro tipo de negocio es B2C, o B2B si el caso de una empresa. Es decir, es esa primera tarjeta de visita o tarjeta comercial donde podemos contactar con una persona para más adelante venderle algo o intentar venderle algo o realizar un seguimiento. Pues bien, el Zoho CRM lo que nos va a permitir es tener un punto de entrada a través de que nos permita generar esos prospectos. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo cojo una tarjeta de visita en un evento, en un networking, en una feria, etcétera, etcétera, en lugar de guardármela en un cajón y después, o en una cartera o en algún sitio y después pasarla a una Excel o a mi sistema de base de datos, nos va a permitir gestionarla e introducirla ya en el sistema CRM y de esa manera podemos clasificar esos prospectos. Ya veremos esto de la clasificación, que es muy importante. ¿Qué es esto de clasificar? Clasificar es segmentar, es decir, podemos decir
que esa persona, pues por ejemplo, la entrada ha sido en un networking, o ha sido en una feria que hemos hecho, o ha sido por puerta fría, o ha sido, es decir, podemos segmentar nuestros prospectos, nuestros posibles clientes, para después establecer estrategias de marketing, ¿de acuerdo? Pero de entrada ya nos permite crear y clasificar, ¿vale? La segunda cosa que podemos, el segundo punto que es interesante, esta automatización de procesos de administración de estos prospectos o de estos posibles clientes. ¿Qué es esto de automatizar los procesos? Pues básicamente lo que está muy unido al tercer punto. Yo creo que vamos a hablar de estos dos y conjuntamente lo vais a ver más claro. Por ejemplo, capturar prospectos directamente desde las visitas a tu web. Esto es muy interesante. Esto es una cosa súper sencilla y de verdad que tiene un potencial excelente. Ejemplo, todos los que tengáis una página web vais a tener seguramente el típico formulario de contacto donde ese posible cliente se registra, si tenemos la gran suerte que se registra, y bueno, pues nos envía sus datos para hacer normalmente una consulta o cualquier otro, en función de cómo hayamos diseñado nuestro formulario, ¿de acuerdo? Nos envía cualquier otro tipo de información de contacto. Bien, pues hasta ahora la mayoría, pues lo que seguramente tendréis es que ese formulario os enviará un simple mail con una recolección de los datos que hayáis puesto en el formulario, el nombre, el teléfono, lo que hayáis puesto, ¿de acuerdo? Y después manualmente vosotros tenéis que introducir esa información en algún sistema de gestión de datos, una Excel, etcétera. Voy a utilizar mucho el Excel porque quizás por mi experiencia es lo que he visto de manera más común, ¿vale? Puede ser otra Access o cualquier otra base de datos, pero me va a salir Excel en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Por no ser repetitivo, ya me entenderéis. Bien, pues en lugar de esto, con Zoho CRM podemos generar desde el propio CRM, podemos generar un formulario, ¿de acuerdo? Que vamos a poder insertar en nuestra página, por ejemplo en el WordPress, ¿de acuerdo? Y cuando alguien visita nuestra web y envía ese registro, automáticamente pasa a entrar a formar parte de nuestra base de datos de nuestro Zoho CRM. Es decir, sería como el punto 1, ¿verdad? La generación. Ya nos está permitiendo generar esos prospectos, esos leads. Bien, entonces, una vez entra aquí, bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. O no hacer nada, que no es lo lógico, para eso estaba el Excel, para no hacer nada, pero sí que podemos, y ahora vuelvo al punto 2 que me lo he saltado, el de automatizar procesos de la administración. Podemos realizar podemos decirle al CRM, oye, atento, cuando te entre un posible cliente desde la web, primera, le envías un mensaje de agradecimiento, un email, agradeciéndole que se ha registrado. Bien, eso lo podemos hacer desde el propio CRM. Ya no tenemos que recurrir a la página web ni a programadores en la página web, etcétera, ¿vale? De manera muy sencilla, ya lo veremos en próximos podcasts. Segunda, ¿qué podemos hacer? Que además de avisar, de avisar al posible cliente de que dándole las gracias, también nos puede enviar un aviso a nosotros para decirnos, oye, atento, que se ha registrado una persona en tu web, tendrás que hacer algo, ¿no? A ti o a otro en función de esa clasificación, ¿vale? Ahora, eso es el punto siguiente. Y además del aviso, que yo no soy muy partidario de los avisos, es decir, está bien que nos avise, pero al final, como decía hace un momento, hay que hacer normalmente algo con ese posible cliente, es decir, tendremos que contactarle. Pues bien, además de enviarnos un aviso diciéndonos oye, se ha registrado alguien en tu web, además lo que vamos a hacer es que nos va a permitir pues cómo decirte, generar una tarea, por ejemplo, para decirte, oye, antes de 2 días tienes que contactar con esa persona, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que, pues simplemente, pues para recordarnos que tenemos que hacer esa acción, ¿de acuerdo? Porque yo puedo leer el correo, puedo estarme de una reunión en la calle y se nos va la cabeza y se nos olvida, si no somos recurrentes a entrar en la base, a entrar en el CRM, pues tenemos esa tarea que nos va a estar recordando que tenemos que hacer algo con ese posible cliente, ¿vale? Ya lo veremos más en profundidad, no me quiero enrollar ahora tampoco demasiado. Después, este siguiente punto de asignar prospectos al comercial idóneo, bien, esto lógicamente tiene cabida en empresas donde hay más de 2 personas, ¿de acuerdo? 3, 4, ¿por qué? Porque si esa persona, normalmente recurrimos a la palabra comercial, pero no tiene por qué ser comercial, puede ser cualquier miembro del equipo de nuestra pequeña empresa o de nuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque en función de una serie de datos que tiene en su ficha, ¿vale? Podemos asignar. Ejemplo, si en el primer punto hablábamos de que podíamos clasificar a los prospectos en función de la fuente de entrada, pues también podemos clasificarlos en la función del idioma.
Entonces, si por ejemplo se da de alta un posible cliente que habla inglés, pues a lo mejor podemos decidirle al CRM que automáticamente asigne ese posible cliente a Juan, porque Juan habla inglés a la perfección. Si es francés, pues a otra persona que hable mejor francés, ¿vale? Es decir, esto es simplemente un ejemplo. Aquí podemos estirar y hacer 1000 configuraciones para definir a qué comercial o a qué persona del equipo es más idóneo asignar un prospecto, ¿de acuerdo? Como veis, voy utilizando la palabra prospecto y posible cliente, es lo mismo, ¿de acuerdo? Leads, también oiréis por ahí la palabra leads, prospecto, ¿vale? Para los muy puristas hay una leve diferencia, pero vamos a obviarla. Después, perdón, otra de las cosas que también te permite realizar esta automatización de ciclo de la fuerza de ventas es convertir un prospecto en oportunidad de venta. Bien, como os decía antes, en el ciclo este de venta, en el seguimiento del prospecto, lógicamente también tenemos que realizar una serie de acciones. El ejemplo que acabamos de poner se ha dado de alta en nuestra web, lo hemos llamado a puerta fría, por teléfono, etcétera, etcétera. El caso es que contactamos con ese prospecto. A partir de ese momento yo tengo que generarme una serie de tareas para llamarlo, contactarlo, etcétera, etcétera. Pero en el momento ese prospecto se ha hecho un seguimiento y ha pasado una fase más, como se suele decir, una fase caliente, ¿vale? En el que ese prospecto nos da la oportunidad de poder ofrecerle algo de nuestros servicios, nuestros productos, ¿de acuerdo? Es en ese momento en el que se va a generar una oportunidad de venta, porque va a estar el típico que te va a decir, no, ahora no puedo, llámame en 2 semanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para eso sirve CRM, para recordarnos que en 2 semanas tenemos que llamarlos, pero en algún momento dado, si hacemos un buen seguimiento y lógicamente pues nuestro producto es interesante para él, en algún momento te va a decir, oye, pues mira, preséntame una propuesta, o qué me puedes hacer, o qué, dame más información. Ahí nace la oportunidad, ya veremos, la oportunidad va a ser una de las grandes, una de la piedra angular de la gestión de Zoho CRM, ¿vale? Para convertir y cerrar más ventas. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora estamos viendo una visión general e intentar convencerte de que Zoho CRM es para ti, ¿de acuerdo? Y por último, otra de las cosas, aunque nos dejaremos muchas más en el tintero, es crear procesos de venta automatizadas para, pues cómo decirte, pues para todas aquellas buenas prácticas que tú tienes o deberías de sentarte y meditar, pues podemos automatizarlas. Es un poco, va en relación a lo que decía antes de la automatización que hemos hecho desde que se registra una persona por el formulario, pero también podemos hacerlo a nivel interno. Por ejemplo, cuando un posible cliente pasa de fase no contactado, podemos establecer que, imaginemos que tenemos varias fases, no contactado, contactado y descartado. Pues si cambia de fase, de no contactado a contactado, pues que automáticamente le envíe, no sé, genere una tarea o le envíe un email a cierta persona. Es decir, hay una serie de procedimientos que tú haces de manera, como digo, sistemática y repetitiva, pues lo que tenemos que sentarnos es analizar y decir, a ver, ¿qué cosas hago yo siempre y de manera repetitiva y en qué casos aplico esa acción? Pues todo eso, ¿vale? Vamos a poder crear unas automatizaciones que aquí se llaman flujos de trabajo que nos van a permitir disminuir nuestro volumen de trabajo. Al final se trata de ser más eficientes, más productivos, hacer más con menos, ¿de acuerdo? Bien, por último, vamos a hablar, una vez hemos dicho qué cosas puede hacer por nosotros el CRM, creo que estamos en el momento adecuado para hablar sobre qué modelo de servicio o cómo se distribuye este software de Zoho CRM. El modelo SaaS, para aquellos que no estéis acostumbrados a lo mejor a estas siglas, esas siglas son un acrónimo de Software as a Service, es decir, software como servicio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Para los más profanos es que el modelo cloud, el modelo nube ha cambiado la forma de distribución y de adquisición de productos, de programas en concreto. Y este es uno de los más, ¿cómo decir?, de los más comunes, este formato. ¿En qué se basa? En que ya no vamos a comprar un programa, ya no vamos a descargarnos nada. Simplemente hay un proveedor, que en este caso es Zoho, que ofrece multitud de servicios, entre ellos el Zoho CRM. Veremos algunos más que están relacionados, ¿vale? De manera muy
muy tangencial, porque este podcast en principio va a estar centrado mucho en Zoho CRM, salvo que vosotros me digáis, oye, pues vamos a hablar también sobre este, pues en la medida de lo que pueda hablaremos. Pero bueno, centrándonos, hay proveedores, como decía Zoho, que ofrecen servicios, programas. Esos programas no se compran, simplemente se, entre comillas, podemos decir, se alquilan. Es como un renting, en la cual tú por una cuota mensual tienes derecho al uso del servicio, ¿vale? Tienes derecho normalmente a un almacenamiento, porque los datos tienen que estar en algún sitio, tienes derecho a una especie de un servidor, lógicamente compartido, en el cual, compartido me refiero a nivel de capacidad de proceso, no de mezcla de datos, sino que alguien tiene que ejecutar ese proceso, ¿no? Pues eso lo gestionan ellos, y todo esa, después por ejemplo el tema de versiones, de nuevas versiones, ya no tienes que cuando sale una versión nueva del producto comprarla o pagar por actualizar, sino que en ese pago mensual se incluyen un montón de servicios. Por eso es software como servicio. Se ha transformado, ya no compras un software, sino que el software es propiamente un servicio en sí mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ir entrando y analizando quizá las cosas más importantes que incluye este modelo SaaS, ¿no? En el caso de Zoho. Bueno, lo primero, como creo que ya he comentado, así de manera muy de pasada, es un servicio web. Zoho CRM es un servicio web. ¿Qué quiero decir con que es un servicio web? Pues que, como he dicho ya, no es un programa que yo tenga que descargar en mi ordenador, ¿vale? Esto es una gran ventaja. Primera, porque al hecho de ser un servicio web nos va a dar muchas más prestaciones. Solamente necesito un navegador, ¿vale? Yo utilizo mucho el Chrome, ¿vale? Para usarlo, pero básicamente porque también venía del mundo de Google Apps y lógicamente Chrome es de Google y funciona muy bien, ¿vale? Es decir, pero cualquier navegador, Safari, Internet Explorer, el que sea, puedo acceder a este servicio simplemente accediendo como una página web más. Me identificaré como usuario y a partir de ahí entraré a mi CRM. Esto es una gran ventaja, ¿de acuerdo? Por eso, porque no hay que instalar ni mantener nada. Licenciamiento de pago por uso, ya he comentado algo, es decir, yo aquí voy a pagar en función del uso que tenga. Veremos en el próximo podcast y hablaremos de las diferentes versiones que tiene Zoho CRM y cuál puede estar más, y veremos un poco cuál puede ser más interesante para nosotros. Pero al final yo voy a pagar, en el caso de Zoho, lo veremos por usuario y por versión, ¿de acuerdo? Pero ese pago por uso, no pensar que solamente pago la aplicación, sino que pagas una serie de servicios complementarios, ¿de acuerdo? Que los he ya puesto así de pasada. He hablado de ellos de pasada, quiero decir. Bien, la siguiente, que es accesible desde cualquier lugar, muy relacionado con la primera. El hecho de que es un servicio web, pues lógicamente, por ende, quiere decir que yo desde cualquier navegador del mundo puedo acceder a este servicio. Puedo estar en Estados Unidos, en Francia, en Italia, puedo estar de viaje, que siempre que tenga internet, lógicamente, voy a poder acceder, ¿vale? Hace unos años el acceso a internet era más complicado, pero hoy en día desde los móviles, desde cualquier sitio. Bien, además de que es accesible desde cualquier lugar, desde el entorno web, también es accesible desde cualquier dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aplicaciones, en concreto tenemos la aplicación para iPhone, para iOS, perdón, y para Android, que nos va a permitir acceder y trabajar con Zoho CRM de manera mucho más cómoda, porque es más cómodo trabajar en un dispositivo de estos tamaños con su propia app que de manera web, ¿vale? Lo entendéis, es mucho más cómodo. Además, las versiones móviles tienen una gran ventaja y es que pueden trabajar de manera offline, es decir, que es el típico comercial que trabaja y va a un pueblo, a una zona donde tiene una cobertura escasa, no se preocupe, que ahí va a tener su información, va a tener el teléfono, los datos de contacto de la persona que va a visitar, la agenda, etcétera, etcétera. Y el dispositivo, cuando tenga conexión, resincronizará cualquier cambio que haya habido, ¿vale? Información en tiempo real. Para mí esta es otra de las grandes ventajas que tiene este tipo de sistema, ¿no? O de servicio, que es que toda esa información que está en el CRM se actualiza en tiempo real. Si yo estoy de viaje, por ejemplo, yo soy de Alicante. Si yo estoy en Madrid porque hago un viaje a ver un cliente, a un seminario o a lo que sea, estoy en Madrid y algún compañero modifica un dato, yo no tengo que llamarlo para preguntar, directamente ese teléfono se me ha actualizado, ¿de acuerdo?
Bien, y compartir la información de forma sencilla. Por supuesto, esto es otra de las grandes ventajas que tiene Zoho CRM. Y es que, bueno, o este sistema, ¿vale? Pero en concreto, como estamos hablando de Zoho CRM, y es que nos va a permitir que esa información, ¿de acuerdo? Que esa información que yo tengo en mi CRM la pueda ofrecer al resto de mis compañeros. Como decía, si estoy fuera, si estoy haciendo cualquier otra cosa, puedo tener acceso, y si un cliente me llama y me pregunta algo, yo no tengo que decir la típica frase, ay, es que Alberto no está o Juan no está, tengo que... No, tengo la información, tengo toda la ficha. Y cuando digo toda, ya veremos que es toda, desde emails, desde tareas pendientes, tareas terminadas, incidencias que hayan podido haber. Es decir, la persona que atienda a ese cliente va a tener su ficha técnica, ¿de acuerdo? Y va a tener toda la información que tengamos en el CRM. Como nota, aunque ya lo diremos también, hablaremos de estos temas en podcast más centrados en cada una de estas prestaciones, es que no penséis que la información, sí, efectivamente se puede compartir, pero pensaréis, ostras, pero es que yo no quiero que vea a mi compañero. Bueno, pues si se trata de eso, por ejemplo, el caso más típico es el de los comerciales, que miman mucho su cartera. Se puede segmentar, se puede decir que el comercial A no vea los contactos del comercial B, y viceversa, ¿de acuerdo? O son un equipo de ventas y quieres que los vean, ¿vale? Pero esto estamos hablando ya de quizá una estructura un poquito más grande, ¿de acuerdo? Incluso podemos llegar a ocultar campos, ¿de acuerdo? Si podemos tener una persona, pero no quiero que vea el campo X, por el motivo que sea, se puede también realizar, ¿vale? Esto también va a depender de versiones, ¿vale? Todo esto ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, con esto yo creo que la presentación ha terminado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que vamos a hacer es ver en la página web de Zoho, vamos a pegarle un vistazo muy rápido por repasar sobre la pestaña de características, pues para que veáis de manera más visual si algunas de las cosas que hemos visto, ¿de acuerdo? Aquí dice genera ventas y no trabajo. Bien, esto es un poco lo que hemos hablado, la idea de poder automatizar tareas lo que nos va a hacer es reducir nuestra carga de trabajo y nos va a permitir centrarnos más en nuestro trabajo. Si veis aquí en la pantalla, aquí lo que estamos viendo es tareas que se han ejecutado, por ejemplo, tareas que están para hacer hoy, y aquí tenemos una especie de gráfico de leads, que son los prospectos, por su situación, calificados, contactados, no contactados, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una visión muy rápida a nivel gráfica, esto que nos va a permitir saber cuál es la situación de nuestra empresa o de nuestra cartera de clientes. Vale, bueno, pues aquí prioriza actividades de venta de forma inteligente. Bueno, pues esto está todo un poco relacionado con estas acciones que os comentaba de si se inviertes mucho tiempo en acciones que están siempre, son repetitivas, etcétera, etcétera. Es un poco más de lo mismo. Esto en tiempo real es un poco de las últimas características que hemos estado hablando. Si veis, en tiempo real, para el mundo real, lo que en este gráfico, en la pantalla esta, lo que vamos a ver es simplemente pues gráficas donde nos va a decir que esa información es viva, está viva, ¿eh? Nos permite generar una serie de tableros de mandos en la cual yo, si soy el gerente de la empresa, puedo ver de manera muy rápida la actividad, es decir, si se va cambiando información por otros compañeros, esa información se va a actualizar en el gráfico en tiempo real, no hay que ejecutar un nuevo informe ni nada de esto, ¿de acuerdo? También dice interactúe por múltiples canales. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que nos va a permitir trabajar también con redes sociales, ¿de acuerdo? Y vamos a poder ver cómo interactúa ese posible cliente con nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por Facebook y Twitter, ahora mismo son las dos que gestiona. Esto es un tema un poquito más... hay empresas que esto no lo utilizan mucho, cada vez lógicamente se está utilizando más porque cada vez sabéis que las redes sociales es algo que está más presente y que estratégicamente es muy importante porque podemos sacar mucha información del cliente simplemente visitando la ficha del CRM. Y cuando digo mucha es que yo puedo saber los últimos tweets que ha escrito esta persona desde la propia ficha del CRM sin tener que irme al Twitter a buscar qué está diciendo esta persona, e incluso puedo tener un histórico de los tweets, ¿ves?, que ha mantenido conmigo, ¿de acuerdo? O de Facebook, mensajes de Facebook. Bien, también además del canal de las redes sociales, ¿vale?, tenemos el email, que para mí es el más importante o el que más
por lo menos se está utilizando, es decir, desde la propia ficha del cliente yo voy a poder tener acceso a los emails enviados a ese posible cliente, con lo cual me evita el trabajo de tener que irme a mi cliente de correo electrónico, sea Outlook o sea Gmail o sea el que sea, y buscar, sino que simplemente desde su ficha puedo ver todos los correos que él me ha enviado y yo le he enviado, e incluso podemos configurar hasta que poder ver hasta el de compañeros, ¿vale? Ya hablaremos de eso. Llamadas telefónicas, si tenemos lógicamente, podemos registrar las llamadas telefónicas de manera manual si no tenemos una centralita de voz IP, pero si la tenemos y es compatible con Zoho, ¿vale? Sí que se puede hacer. Nosotros tenemos un proveedor, además de aquí que tenemos un contacto bueno con ellos, que han integrado su centralita de voz IP con Zoho y de esa manera, simplemente por el descolgar del teléfono, te va a permitir pues eso, registrar la llamada, el tiempo que ha durado, no la grabación en sí, sino el tiempo que ha durado, ¿de acuerdo? Y luego tú añades lo que, pues bueno, pues lo que has hablado. Pero además, lo chulo es que si tú estás con el CRM abierto, que es lo suyo cuando tú estás trabajando en la oficina, si te llaman por teléfono, además directamente te abre la ficha ese posible cliente para que puedas atenderlo de una manera más eficiente. También desde la aplicación móvil decir que sí que lo hace, registra las llamadas automáticamente, el tiempo y demás, ¿vale? El chat en vivo, esto es otro producto que se puede complementar, que se llama Sales IQ, es muy interesante porque nos permite en nuestra tienda online o en nuestra página web generar un chat que consigue estar más cerca del cliente cuando visita tu web. Tú te puedes enterar, puedes verlo. Esto lo veremos, haremos un podcast específico para esto porque es una perdón, es una herramienta bastante interesante. A ver, al final lo que hace es que si alguien visita tu web, tú puedes, perdón, bebo un poquito de agua, tú puedes ver quién está viendo tu página web, interactuar con ellos o ellos contigo, ¿de acuerdo? Y además toda esta información luego se reconvierte y se inyecta en el CRM, guardándonos toda la conversación que se ha mantenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues luego decir que también tiene pues más cositas como es un plugin para Outlook, esto también para que sois usuarios de Outlook, pues también puede ser interesante. También te permite hacer una pseudo gestión documental, es decir, te permite subir documentos. CRM móvil, ya lo hemos hablado, esta aplicación para móviles es muy interesante porque lo que nos va a permitir es precisamente acceder a toda la información del CRM incluso en modo offline, ¿de acuerdo? También se integra con Google Apps de una manera espectacular, ¿eh? Nos lo sincroniza todo, contactos, calendarios, tareas, el correo, todo. ¿Vale? También con Office 365 la integración no llega al mismo extremo, pero también se integra a nivel de correo muy bien, ¿vale? Y bueno, pues como destacar, por decir así, alguna cosa, es que bueno, en cuanto a aplicaciones móviles, pues tenemos varias aplicaciones que se pueden utilizar con Zoho CRM. Zoho CRM, esta que es gratuita y viene incluida, si tienes Zoho CRM, puedes acceder desde el aplicativo, que ya lo he comentado, y ver pues todo. La versión última además ha pegado una mejora impresionante. Tienes acceso a todos los módulos del CRM, etcétera, etcétera. Vamos, es prácticamente el CRM en tu bolsillo. Prospectos, esta aplicación también es muy interesante para aquellos que tengáis Zoho CRM. Esta, si no recuerdo mal, es gratuita, ¿de acuerdo? Pero necesitas tener Zoho CRM, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es que, por ejemplo, la situación es que si estás en una feria, ¿vale? O en un network o en la calle simplemente y ves a alguien o ya os digo, en una feria recoges muchas tarjetas, en lugar de tener que esperarte, ir guardarte esas tarjetas, directamente lo que hace es que haces una foto de esa tarjeta, te extrae los datos que él puede, ¿vale? Y te lo inyecta en el CRM. O sea, es fantástica, ¿vale? Funciona muy bien, la verdad es que es una herramienta muy chula. Y luego está este escáner de tarjetas, que diréis, ay, pues si es lo mismo, ¿no? Este me escanea tarjetas y los mete en el CRM y este escanea tarjetas y me los mete en el CRM. Pero este tiene una ventaja, este es que puede trabajar de manera independiente, pero además este escáner de tarjetas también sirve para utilizarlo con otros programas de Zoho, como el de facturación, el Zoho Books, el Zoho Contacts, el Zoho no me acuerdo cuál es el otro, hay otro. Es decir, se puede sincronizar no solamente con Zoho CRM,
sino con otros productos de Zoho. Por eso este es gratuito, porque ya se entiende que tienes la licencia de Zoho CRM, y este sí que tiene un pago de 99 céntimos, creo que vale, si no recuerdo mal. Bueno, pues con esto yo creo que hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de Zoho como introducción, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, espero que haya sido clarificador y sobre todo que os haya animado a continuar siguiendo este podcast. En el próximo capítulo lo que vamos a hablar ya es de licencias, de sistema de versiones, el licenciamiento, las diferencias entre las versiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que pues bueno, no hay más que decir. Y sin más, pues me despido y nada, hasta el próximo podcast.